El líder ruso, Vladimir Putin, ha quedado atrapado en una creciente tormenta de críticas debido a los informes que detallan una serie de bombardeos accidentales perpetrados por el ejército ruso, que no solo afectan a las zonas de conflicto en Ucrania, sino también a su propio territorio. Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, las Fuerzas Armadas rusas han bombardeado por error su propio suelo en numerosas ocasiones, lo que ha generado una creciente preocupación tanto en Rusia como en la comunidad internacional. Estos incidentes, que han aumentado de manera alarmante, parecen ser consecuencia de fallos en los sistemas de guía de las bombas utilizadas en los ataques, lo que pone en evidencia una falta de fiabilidad en la tecnología militar empleada por el Kremlin. Uno de los casos más recientes que ha llamado la atención ocurrió en la aldea de Vikova, situada en el distrito urbano de Yakovlevsky, en la región de Belgorod, a solo 45 kilómetros de la frontera con Ucrania. Según los informes, un avión militar ruso lanzó una bomba aérea UMP de 550 kilogramos que, por razones desconocidas, cayó de forma errónea sobre una escuela en este pueblo. El impacto de la bomba perforó el techo de un edificio escolar de 3 plantas, pero afortunadamente, el incidente ocurrió a las 6 de la mañana, cuando el establecimiento estaba vacío, lo que evitó víctimas mortales o heridos. Los equipos de emergencia locales respondieron rápidamente, y las autoridades rusas confirmaron que la bomba se desprendió de forma inesperada durante el vuelo, lo que desató la investigación de las causas subyacentes. Este no fue un caso aislado. En lo que va del año 2024, se han registrado al menos 150 incidentes similares, en los cuales bombas rusas han caído por error en territorio ruso o en áreas de Ucrania que están bajo ocupación rusa. En la mayoría de estos incidentes, las bombas en cuestión son de los modelos FAB-250 y FAB-500, que son ampliamente utilizadas por las fuerzas rusas en sus ataques a las regiones de Donetsk y Kharkov. Sin embargo, los fallos en la caída y detonación de estas municiones parecen estar relacionados con defectos en los sistemas de guía, que no logran garantizar que los proyectiles lleguen a sus objetivos previstos. Uno de los casos adicionales que subraya la magnitud del problema ocurrió el 15 de noviembre de 2024, cuando otra bomba FAB-250 cayó a tan solo 1,5 kilómetros de la aldea de Bodez, en la zona urbana de Sebekino, en la región de Belgorod, muy cerca de la frontera con Ucrania. A pesar de que no hubo víctimas ni daños materiales significativos, este incidente contribuyó a la creciente preocupación sobre la fiabilidad de los sistemas de armamento rusos. Las autoridades locales, al igual que en el caso de Vikova, no reportaron pérdidas humanas, pero el hecho subraya una serie de deficiencias que afectan a la capacidad del ejército ruso para llevar a cabo sus operaciones de forma precisa y eficaz. Los documentos internos filtrados de las Fuerzas Armadas rusas proporcionan más detalles sobre estos fallos. Según estos documentos, los sistemas de guía de las bombas de fabricación soviética, como las bombas planeadoras FAB-250 y FAB-500, suelen estar equipados con kits UMK para mejorar su precisión. Sin embargo, estos sistemas han demostrado ser altamente ineficaces y poco confiables. Las bombas a menudo no explotan como se espera, o no alcanzan sus objetivos de manera precisa, lo que provoca los repetidos bombardeos accidentales. Estas deficiencias no son un fenómeno reciente. Los expertos militares han señalado que el problema existe desde que Rusia empezó a utilizar estos kits de guía, y a pesar de los esfuerzos para mejorar la tecnología, no se ha logrado una solución efectiva. El experto militar Ruslan Leviev, uno de los analistas más influyentes sobre la situación bélica en Rusia, declaró que un porcentaje significativo de las bombas lanzadas por Rusia no explotan o se desvían de su trayectoria. Leviev señaló que, aunque los fallos en los sistemas de guía son relativamente comunes, las autoridades rusas no parecen estar muy preocupadas por estos problemas. En sus palabras, estos fallos no afectan significativamente la eficacia operativa de las fuerzas aéreas rusas, ya que solo una fracción de las bombas falla. Sin embargo, esto pone en evidencia un problema grave de fiabilidad en los sistemas militares. Este tipo de declaraciones, aunque pueden parecer cínicas, reflejan la actitud de las autoridades rusas hacia los errores técnicos y su falta de disposición para abordar los problemas de fondo. Además de los incidentes de bombardeos accidentales en Belgorod, otros casos notables incluyen 4 bombardeos erróneos en la ciudad de Sevin, también en la región de Belgorod, desde mayo de 2024. Estos bombardeos, ocurridos en diversas fechas, han afectado áreas cercanas a la frontera con Ucrania. Aunque las autoridades rusas han reconocido algunos de estos incidentes, en la mayoría de los casos, han intentado encubrirlos, calificándolos de disparos de munición anómala o atribuyéndolos a fallos menores. Sin embargo, los documentos filtrados y los testimonios de testigos en las zonas afectadas han revelado que estos intentos de encubrimiento no han sido completamente exitosos. El problema no se limita solo a la imprecisión de las bombas. En muchos de estos incidentes, las municiones defectuosas no explotan o caen en áreas no previstas, lo que aumenta el riesgo de que causen daños a la población civil y a la infraestructura civil en áreas cercanas a los objetivos militares.
Además, los bombardeos erróneos aumentan las bajas entre las propias tropas rusas, ya que las Fuerzas Armadas se ven obligadas a movilizar a sus unidades de emergencia para abordar los daños y los efectos de estos accidentes, lo que implica una dispersión de recursos que podría haberse utilizado en otras operaciones más estratégicas. Los fallos continuos en los sistemas de armamento también tienen un impacto considerable en la percepción pública tanto dentro como fuera de Rusia. La incapacidad de las Fuerzas Armadas rusas para garantizar la precisión de sus ataques ha comenzado a generar dudas sobre la capacidad del ejército ruso para llevar a cabo una guerra prolongada. Estos errores, que se acumulan en el tiempo, afectan directamente a la imagen de Putin como líder de un país que se presenta como una superpotencia militar. La constante exposición de estos fallos, sumada a otros fracasos en el desarrollo de armamento estratégico, está erosionando la confianza en la capacidad de Rusia para cumplir con sus objetivos militares en Ucrania. El caso del misil balístico intercontinental RS-28 Sarmat, conocido como Satanás II, es otro ejemplo de la creciente debilidad de Rusia en términos de desarrollo de armamento avanzado. Este misil, diseñado para portar múltiples cabezas nucleares y alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia, ha enfrentado constantes retrasos y fracasos durante sus pruebas. El desarrollo del RS-28, que se presenta como uno de los proyectos más importantes de la industria armamentista rusa, ha sido problemático desde sus primeras fases. La incapacidad para desplegar este misil de manera efectiva refleja una desconexión entre las aspiraciones del gobierno ruso y las realidades de su capacidad tecnológica. El misil RS-28 Sarmat, conocido en Occidente como Satanás II, ha sido uno de los desarrollos más ambiciosos de las Fuerzas Armadas rusas, con un alcance de hasta 18,000 kilómetros, aproximadamente 11,000 millas, y un peso de lanzamiento que supera las 208 toneladas. Este misil ha sido presentado por el Kremlin como un arma clave para la modernización del arsenal nuclear de Rusia y se ha promocionado como insuperable, afirmando que puede transportar hasta 16 ojivas nucleares, cada una dirigida de forma independiente, además de vehículos de planeo hipersónico. Según el presidente ruso, Vladimir Putin, este sistema no tiene parangón entre los enemigos de Rusia, lo que lo convierte en un componente esencial para la defensa del país. El Sarmat se supone que reemplazaría al misil SS-18 de la era soviética, un sistema que ha sido uno de los pilares de la capacidad nuclear de Rusia desde los años 70. Putin y los medios rusos insistieron en que el Sarmat estaría listo para su despliegue en 2018, pero esa fecha se ha pospuesto repetidamente, y ahora parece que su entrada en servicio sigue siendo incierta. Este retraso se ha visto acompañado por una serie de fracasos en las pruebas de lanzamiento del misil, lo que ha alimentado las dudas sobre su viabilidad. De hecho, este es el cuarto fracaso consecutivo de las pruebas del Sarmat, lo que significa que su entrada en servicio, que ya de por sí estaba atrasada, se verá retrasada aún más. Los expertos en armamento y analistas internacionales han examinado de cerca las imágenes de satélite tomadas durante las pruebas del Sarmat y han concluido que la última prueba del misil, realizada el 21 de septiembre, fue un desastre absoluto. Las imágenes mostraron un enorme cráter de aproximadamente 60 metros de ancho, lo que sugiere que algo salió terriblemente mal durante el lanzamiento. Las primeras teorías apuntan a un fallo en la primera etapa del misil, lo que podría haber causado su caída hacia el interior del silo o su impacto contra el suelo cercano. La posible causa del fallo parece ser un error mecánico catastrófico que provocó la destrucción de la zona alrededor de la flota de lanzamiento. Un analista que supervisa el proyecto de las fuerzas nucleares rusas en Ginebra mencionó que este incidente fue un desastre absoluto y agregó que, debido a la magnitud del fallo, es probable que haya afectado gravemente al progreso del desarrollo de este sistema de armas. A pesar de los esfuerzos por minimizar la gravedad de estos incidentes, las pruebas fallidas del Sarmat siguen siendo un golpe duro para el gobierno ruso, que había presentado este misil como una de las piezas fundamentales de su estrategia de defensa. Los expertos aseguran que los daños ocasionados en la zona de lanzamiento, situada en el norte de Rusia, serán difíciles de ocultar, lo que también tendrá repercusiones sobre el programa de desarrollo del Sarmat en el futuro. Además de los problemas mecánicos y de diseño, la falta de fiabilidad del Sarmat también pone en entredicho la capacidad de Rusia para cumplir con su objetivo de mantener una ventaja estratégica en el ámbito nuclear. Estados Unidos y otros aliados de la OTAN siguen con atención el desarrollo de estos misiles, sobre todo en el contexto de la guerra en Ucrania, que ha llevado las tensiones entre Moscú y Occidente a niveles peligrosos. La preocupación de que este tipo de fallos pueda desencadenar una escalada de la violencia nuclear en el futuro es un tema candente entre los analistas internacionales. Si bien Rusia ha seguido insistiendo en la supuesta superioridad de su arsenal nuclear, los fracasos reiterados en la prueba de estos misiles no hacen más que socavar esas afirmaciones. En octubre de 2023, Rusia había afirmado que los trabajos sobre el Sarmat estaban casi terminados y que el misil sería clave en la reestructuración de las fuerzas nucleares estratégicas terrestres de Rusia. Sin embargo,
Los repetidos fracasos han demostrado que este sistema de armas sigue estando lejos de ser funcional, lo que ha desmentido las promesas oficiales de que el misil sería un avance clave para el país. De hecho, muchos analistas creen que este fracaso no pone en peligro el programa Sarmat, sino que refuerza la idea de que el programa es extremadamente riesgoso. La continua serie de fracasos plantea dudas sobre la viabilidad y efectividad del programa, lo que sugiere que el proyecto podría estar enfrentando desafíos mucho más grandes de lo que se había anticipado. Uno de los puntos más críticos para los expertos es que el Sarmat debería reemplazar al antiguo SS-18, pero los retrasos en su despliegue están obligando a Rusia a mantener estos misiles más antiguos en servicio por más tiempo del previsto. Esto crea una presión adicional sobre el ejército ruso, que necesita mantener operativa una tecnología más vieja mientras espera que el Sarmat esté finalmente listo para su despliegue. Las dificultades de desarrollo también han afectado a la competencia dentro de los diseñadores rusos, con algunos funcionarios indicando que el ejército de Rusia está tratando de mantener la competencia entre los diseñadores rivales para asegurarse de que no dependan exclusivamente de un solo grupo de diseño. En cuanto a la base tecnológica de estos misiles, los analistas sostienen que las deficiencias en los sistemas de armamento de Rusia son cada vez más evidentes. A pesar del fervor y los elogios que el Kremlin ha dedicado al Sarmat, las pruebas fallidas están enviando un mensaje claro: el desarrollo de estas armas nucleares está siendo afectado por serias dificultades técnicas y logísticas. Mientras Rusia sigue ocultando los efectos negativos de las pruebas fallidas, su base tecnológica parece ser cada vez más vulnerable a la competencia internacional. Estos fracasos también plantean interrogantes sobre el futuro de las capacidades militares rusas y su capacidad para enfrentar amenazas externas en el largo plazo. A lo largo de esta crisis, los analistas han recordado que, a pesar de los esfuerzos por ocultar las debilidades tecnológicas, los fracasos continúan siendo un recordatorio doloroso de las dificultades que enfrenta Rusia para mantener su poder militar. Durante el periodo crítico de la guerra en Ucrania, los problemas con el Sarmat no hacen más que exacerbar las tensiones internas, mientras Putin se enfrenta a una creciente presión sobre su gobierno y sobre la capacidad de Rusia para proyectar una imagen de fuerza militar a nivel internacional. Varios fallos en el lanzamiento de misiles, especialmente del misil Sarmat, han puesto al ejército de Putin en una situación muy delicada. Es poco probable que Rusia pueda resolver este problema a corto plazo, ya que tales fracasos no solo retrasan el programa de armamento, sino que también aumentan considerablemente los costos asociados. Sin embargo, en términos de costos, el verdadero desafío para Rusia radica en la preocupación por las tropas en el ejército. Es probable que Rusia siga reclutando unos 25,000 soldados adicionales cada mes para mantener a unos 470,000 en el frente, pero el costo de mantenerlos ahora es mucho mayor. Además, existen soldados norcoreanos que siguen luchando junto a Rusia, lo que eleva aún más el costo de alojamiento y alimentación. A nivel interno, Rusia también está incrementando la producción de misiles para atacar infraestructuras ucranianas, aunque los rumores sobre la transformación del país en una economía de guerra son cada vez más fuertes. Rusia destina aproximadamente el 8% de su Producto Interno Bruto a gastos militares, y si bien puede compensar las pérdidas de tanques, vehículos blindados y artillería mediante el uso de los arsenales soviéticos, estos recursos no son infinitos. Como se observa, los grandes arsenales soviéticos, aunque extensos, están llegando al límite de su capacidad. El ejército ruso, tras más de 2 años de guerra, ha sufrido grandes pérdidas en carros de combate, especialmente los tanques de combate principales. Los datos obtenidos de fuentes abiertas muestran que las cifras de pérdidas en blindados rusos son mucho más altas de lo que se había estimado inicialmente. En resumen, la prueba del misil Sarmat, que debería haber sido clave para la modernización del arsenal nuclear ruso, terminó en un fracaso estrepitoso. Estados Unidos y sus aliados continúan vigilando de cerca el desarrollo del arsenal nuclear de Rusia, especialmente en un momento en que la guerra en Ucrania ha elevado las tensiones entre Moscú y Occidente a niveles peligrosos. Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania, el presidente Vladimir Putin ha afirmado repetidamente que Rusia posee el arsenal nuclear más grande y avanzado del mundo, advirtiendo a Occidente que no cruce un umbral que podría llevar a una guerra nuclear. Sin embargo, después de que Kiev comenzara a utilizar misiles Storm Shadow, Putin se arrogó el derecho de atacar a los países que suministran armas de largo alcance a Ucrania. Esto, en realidad, refleja lo que lleva haciendo durante los últimos 2 años, lanzar represalias contra el Reino Unido y Estados Unidos, países que Moscú ve ahora como objetivos legítimos para una represalia punitiva, en una posible escalada significativa de la guerra. La semana pasada, Rusia disparó un misil balístico de medio alcance contra la ciudad ucraniana de Dnipro, por primera vez en toda la guerra. Putin también dejó claro que considera que Rusia tiene ahora el derecho de atacar instalaciones militares en países que envían armas de largo alcance a Kiev, aunque no mencionó específicamente a Gran Bretaña o Estados Unidos.
A pesar de ello, Gran Bretaña y sus aliados han estado bajo constante ataque ruso desde el inicio del conflicto, no solo mediante bombardeos, sino también a través de sabotajes, incendios provocados, ciberataques negables y diversas formas de guerra híbrida y cognitiva. Putin ha intentado imponer a Ucrania un alto costo por el apoyo occidental, librando una batalla que aún no ha escalado a un conflicto militar convencional entre la OTAN y su antiguo rival soviético. No obstante, como un eco de la crisis de los misiles de Cuba en 1962, la guerra en Ucrania, luchada tanto en el campo de batalla como en los oscuros recovecos del ciberespacio, podría llevarnos a un escenario aún más peligroso. El temor de que la invasión ilegal y a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 desencadene una guerra más amplia sigue siendo una preocupación constante para los políticos y planificadores militares de Occidente. ¿Qué opinas tú sobre este asunto? Nos gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Gracias por seguirnos, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darnos un me gusta para apoyarnos.